Mi nombre es Jimena Rivas Granados y yo les voy a hablar sobre el mecanismo administrativo. Es aquellos que se interponen ante la propia autoridad que emitió un acto, son el medio del que dispone el particular afectando sus derechos o intereses, para obtener de la propia autoridad una revisión a fin de que se revoque, anule o modifique en caso de que se compruebe una ilegalidad. Esto quiere decir que es un acto que emite la propia autoridad donde se afecte sus derechos o intereses del particular, haciendo una modificación o revisión en caso de que se compruebe una ilegalidad. Algunas características de dicho mecanismo son que el acto o resolución afecte derechos o intereses del particular, que la autoridad revisora está obligada a dictar una nueva resolución en cuanto al fondo. Este recurso procede en actos administrativos en materia fiscal. Está regulado por los artículos 121, 122 y 123 del Código Fiscal de la Federación. Este recurso puede ser resuelto de las siguientes maneras: confirmar el acto impugnado, volver a hacer el procedimiento administrativo, dejar sin efectos el acto impugnado y la emisión de una nueva resolución. La función del recurso administrativo es el control en la administración con el objeto de lograr la eficacia en su actuación, que es de orden público y no a la tutela de los intereses particulares. En cambio, en el juicio de nulidad, es la función del tribunal es dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. ¿Qué es un juicio de nulidad? Es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública, que le causen algún perjuicio en esfera jurídica por violación del ordenamiento jurídico. Hola, soy Tati Jacqueline Pérez López y voy a proseguir exponiendo el juicio de amparo. El denominado juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional de control judicial regulado por la Ley de Amparo, reglamentado en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un medio de control de constitucionalidad convencional, con dignidad humana y derechos humanos. Al tenor de la leyenda, el amparo protege a las personas frente a normas generales, esto quiere decir la legislación mexicana, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley, que procede en contra de los actos, omisiones y disposiciones. Las autoridades estatales mexicanas denominadas formalmente autoridades responsables, entre demás. ¿Esto qué quiere decir? Que cada autoridad tiene la facultad conforme a la ley lo establece. En el juicio de amparo se revisan elementos de estricta constitucionalidad, es decir, que el órgano encargado de su tramitación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito o tribunales superiores de justicia de las entidades, se dedicarán a revisar que la resolución o actuación de la autoridad responsable se apegue completamente a las disposiciones contempladas en la Constitución o en la legislación de la entidad. Por ejemplo, la debida motivación y fundamentación del acto o resolución de la autoridad responsable, que el procedimiento para dicho actuar fuera llevado conforme a la ley. ¿Esto qué quiere decir? El debido proceso. Que la autoridad no realice actos por los cuales no está facultado, es decir, que cada autoridad tiene sus facultades determinadas por la legislación, la competencia, entre otras. Una vez revisadas las citadas cuestiones, el órgano jurisdiccional resolverá y confirmará el acto o resolución de la autoridad responsable o los declarará inconstitucionales y ordenará su revocación dependiendo como el efecto de la ley. Cabe mencionar que el amparo como medio de control constitucional no es un recurso o segunda instancia de ningún procedimiento, como erróneamente se piensa, sino que se trata de un juicio totalmente diferente, ya que esto no estudia de fondo la litis del juicio inicial, pues como ya dijimos, se va a concentrar en la revisión de cuestiones de mera constitucionalidad y no en determinar como ejemplo la culpabilidad de una persona en algún acto o procedimiento penal, ya que dicha cuestión no es materia de estudio del amparo. Amparo indirecto. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Cuando se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, o cuáles los actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que en el Estado mexicano sea parte, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después del concluido, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte de nuevamente, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Esto hablamos de personas extranjeras, por así decirlo, contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva no ejercicio, desistiendo de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, contra normas generales, actos o omisiones de la Comisión Federal de la Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otras y diversas más. Estos son un poco de ejemplos de los por qué un juicio directo ampararía y entraría el juicio de amparo directo. A su vez, vamos a hablar sobre el juicio de amparo administrativo. Juicio de amparo en materia administrativa. El juicio de amparo, también llamado juicio de derechos fundamentales, es el medio en el que cuentan los particulares para controlar constitucionalidad de los actos y resoluciones emitidas por las autoridades legislativas, administrativas o judiciales. En este sentido, la revocación de actos de autoridad administrativa es un efecto secundario que este juicio tiene al preservar los derechos de los ciudadanos. Esto quiere decir que el juicio de amparo percibe por los derechos de los ciudadanos. Dicho instrumento de defensa, los derechos humanos, encuentran su fundamento constitucional en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Ahora hablaremos del recurso de revocación. Es un medio de defensa administrativo opcional para los contribuyentes contra violaciones de actos y resoluciones de las autoridades fiscales, es decir, a través del mismo se vigila la legalidad de dichos actos o resoluciones. Respecto de violaciones al procedimiento administrativo de ejecución o inconformidad en contra de un avalúo. Y hay que aprender a diferenciar también en el juicio de nulidad, porque muchas veces llegamos a confundir estos términos y no sabemos muy bien a lo que conlleva cada uno. El juicio de nulidad es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que causen algún perjuicio. Como lo comentaba mi compañera Jimena, vamos a hablar sobre el recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio de defensa administrativo opcional para los contribuyentes contra violaciones de actos y resoluciones de autoridades fiscales. Es decir, a través del mismo mecanismo se vigila la legalidad de dichos actos o resoluciones. Socialmente se considera que el contador público cuenta con los conocimientos necesarios para ofrecer el recurso de revocación como un servicio más a los contribuyentes que lo soliciten, toda vez que este profesionista en el desarrollador de sus tareas haya gestionado algún trámite o algún escrito para realizar aclaraciones ante las autoridades fiscales, esperando la emisión de una resolución a su petición.
siendo así que directa o indirectamente el contador público ha utilizado un medio de defensa o mecanismo de defensa de su cliente. Para su mayor comprensión, se hace una remembranza histórica del recurso de revocación en el capítulo de antecedentes, donde se mencionan los cambios que ha tenido en las leyes fiscales mexicanas, mismas que regulan la relación tributaria entre la autoridad fiscal y el contribuyente. Posteriormente se citan diversos conceptos del recurso de revocación, las características, sus desventajas, ventajas, los requisitos que debe contener, su procedencia y su tramitación. Se establecen los elementos básicos que deben ser considerados por el contribuyente a través del contador público para que el recurso de revocación se interponga con la formalidad y los requisitos se establezcan las leyes fiscales vigentes y sea una opción efectiva para la defensa del contribuyente. Se hace a manera de ejemplo un modelo de recurso de revocación con los requisitos mínimos que debe contener el escrito que ha de interponerse de manera impresa o mediante el buzón tributario a través de Internet de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal de la Federación vigente. Para una mejor ilustración se muestra esquemáticamente el procedimiento para interponer el recurso de revocación por medio del buzón tributario en el portal electrónico del Servicio de Administración Tributaria, es decir, a través del Internet. Es importante el conocimiento de estas formas de presentación de recurso de revocación para que el contador público confirme que es sencillo y que lo puede hacer, de tal manera que sea una opción más dentro de la oferta de sus servicios profesionales. Es decir, todo lo que se acaba de mencionar es para que ustedes tengan una dimensión más completa y si en caso de que ustedes no estén estudiando una licenciatura en Derecho, licenciatura en Administración, puedan tener una mayor comprensión sobre qué es un recurso de revocación y mediante quién lo pueden mediar para su resolución o para su desarrollo de la misma. Un recurso de revocación y un juicio de nulidad, ya que muchas veces sufrimos de abusos de autoridad, ya que no tenemos conocimiento de estos términos. Sin embargo, sabemos que un juicio de amparo nos puede ayudar porque es un medio de defensa que disponen todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a ese juicio. Puede promoverse por la persona física o moral, quien es afectada por una norma o el acto. Esto quiere decir que es cuando las leyes o actos de autoridad violan algunas garantías individuales o derechos que tenemos. Este juicio, sin embargo, vela porque se haga justicia y no violen nuestras garantías ni derechos. Un juicio de nulidad también es muy importante, ya que es un medio de defensa que puede hacer valer al particular en contra de actos o resoluciones administrativas de las dependencias y organismos de la administración. Esto quiere decir que hacen valer nuestras garantías y derechos. Por otro lado, el juicio de nulidad es un medio de defensa que puede hacer valer el particular en contra de los actos o resoluciones de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal que le causen algún perjuicio a su esfera jurídica, por violación al ordenamiento jurídico aplicado o por falta de aplicación en la disposición debida. Es presentado ante las salas competentes del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. La procedencia procede en contra de las resoluciones administrativas que ponen fin a un procedimiento, a una instancia o que resuelven un expediente. Para ello es necesario que la misma sea definida y no deje a un estado de indefensor al actor, es decir, que no admita revisión de oficio o que la autoridad emisora no pueda modificar por sí misma su propia determinación. El plazo, sujeto a que se presente en un plazo determinado para que sea admitida su procedencia de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de la LFPCA, que establece un lapso de 45 días hábiles siguientes a que haya surgido efectos de la notificación del acto o resolución definitiva que al juicio del particular vulnere sus derechos. A su vez, vamos a hablar sobre las etapas de dicho juicio de nulidad. La primera, admisión o desechamiento de la demanda de juicio de nulidad. La notificación a la Profeco y apertura de expediente. Asignación de expedientes de juicio de nulidad. Contestación de la demanda. Adhesión. Envío de constancias de la unidad generada del acto. Suspensión provisional y definitiva. Alegatos y manifestaciones, aplicación de la demanda, cierre de la
resolución, fase de sentencia, recurso de reclamación, recurso de queja, recurso de revisión fiscal, incidentes de previo y especial pronunciamiento sobre existimiento y cumplimiento de la sentencia, es decir, del juicio de nulidad. Es muy importante aprender a diferenciar entre qué es un juicio de amparo, qué es un recurso de revocación y qué es un juicio de nulidad, ya que cada juicio son cosas diferentes. Y empezaremos por el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que sucede por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales. El amparo es un medio de defensa del que disponen todas las personas y se puede promover por la persona física o moral a quien afecte la norma o el acto. Esto quiere decir que el juicio de amparo ayuda para resolver controversias en contra de un acto administrativo donde se hayan violado tus garantías individuales. Bueno, por último, vamos a aclarar qué son los medios de defensa y de los que hablamos, pues es el juicio de amparo, el juicio de nulidad y el recurso de revocación. ¿Esto qué quiere decir? Estos tres juicios no son la misma cosa, dos juicios y recurso. Aunque los tres se manifiestan ante las autoridades correspondientes administrativas, fiscales, del trabajo, etcétera, etcétera, como lo habíamos comentado dentro del video, podemos notar una manifestación compatible, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de ello, que tienen diferentes características iguales o tienen diferentes compatibilidades, tienen sus ciertas características distintas y diferentes. A esto que queremos decir, hay diferentes formas de trabajar con ellas, diferentes procederes, y esto es para que, de acuerdo del caso que se está desarrollando, se manifieste de la misma manera. Por ejemplo, el juicio de amparo es que nos amparamos sobre que, por ejemplo, el debido proceso no fue manifestado de la mejor manera por parte de las autoridades. El recurso de revocación es quitar por un lado lo que está pasando, pero no irnos tanto a las autoridades. Y por último, el juicio de nulidad, que como lo habíamos comentado, es dar por terminado todo lo que está llevando a cabo del procedimiento administrativo o todos los ejemplos que vimos en un previo escenario. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado identificado cuál es el juicio de amparo, cuál es un recurso de revocación y qué es un juicio de nulidad, qué es, cómo se distinguen las características, las similitudes y las indiferencias, por así decirlo. Muchas gracias. Mi nombre es Itatí Jacqueline Pérez López y mi compañera Jimena Rivas Granados.